El día de hoy, el mensaje precisamente habla acerca de eso. Y, y es acerca de las cisternas que muchas veces nosotros queremos cavar en nuestra vida. Nosotros sabemos que contamos y tenemos una fuente inagotable en el Señor. El Señor Jesús vino para darnos vida, para ser una fuente en nosotros inagotable, una fuente fresca, de agua fresca que da vida. Esa agua da vida. Pero muchas veces, por las circunstancias o por los motivos que tú quieras, nosotros nos alejamos de esa fuente, y cuando no hay agua y hay sequía, y cuando no hay lluvia, hay escasez de lluvia, nosotros optamos por cavar nuestras propias cisternas. Pero muchas veces esas cisternas son cisternas rotas. Muchas veces vamos a ver el día de hoy que esas cisternas se convierten muchas veces en trampas, o pueden inclusive ser prisiones para nosotros cuando nosotros nos alejamos de Dios. Y yo quiero que me acompañes al libro de Jeremías. El profeta Jeremías era un profeta usado por Dios en un tiempo en donde él lo usó y lo levantó para desafiar muchas veces a los reyes de Judá, la política de ellos, para desafiar a los gobernantes por tanta corrupción y violencia que había en ese tiempo. Algo semejante a lo que estamos viviendo el día de hoy. Es que dice la palabra que la Biblia la palabra de Dios es viva y eficaz, pero que también esta no pierde su vigencia. Cielo y tierra pasarán, su palabra no pasarán. La Biblia, la palabra de Dios, hoy es más vigente que nunca. Hoy nos da más sabiduría y encontramos la salida más que nunca en la palabra de Dios. Y era así en los tiempos de Jeremías, y él proclamaba muchas veces la palabra de Dios, pero dice, y yo quiero que me acompañes en el libro de Jeremías, en el capítulo 2, en el versículo 13, algo que el Señor le mostraba a Jeremías en ese momento. Jeremías en ese tiempo estaba viendo la maldad del corazón de los hombres. Y el Señor le dice, versículo 13: mi pueblo, Jeremías, ha cometido dos maldades. Pero está hablando de su pueblo. No está hablando de aquellos que no son parte de Dios. Está hablando de su remanente, de su pueblo. Y dice, han cometido dos maldades. Quiere decir que Jeremías también hablaba al pueblo de Dios, porque se estaba corrompiendo. Y estas dos son: uno, me han abandonado. Y número dos, ¿verdad? Han abandonado a mí la fuente de agua viva. Y número dos, han cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Entonces, una particularidad de lo que Dios está hablando es de que muchas veces nosotros cavamos nuestras propias cisternas, pero muchas veces esas cisternas no pueden ni siquiera retener el agua. ¿Qué quiere decir esto? Cuando habla la palabra de Dios acerca de las cisternas, se está refiriendo a depositar nuestra confianza en algo o en alguien. Una cisterna, cuando nosotros dejamos de depender de esa fuente, dejamos de acudir a esa fuente que nos da vida, que nos refresca, que sacia nuestra sed, porque el hombre tiene sed y el hombre está buscando saciar su sed de cualquier forma. Por naturaleza nosotros solemos cavar muchas veces nuestras propias cisternas, tratar de ver la forma de cómo solucionar el problema o a quién acudir para saciar esa sed, para saciar esa inquietud, que muchas veces hay un vacío en nuestro corazón todavía, que produce un vacío en nuestro corazón. Y la cisterna habla y se refiere acerca de algo en donde nosotros depositamos nuestra confianza, o alguien en donde nosotros estamos depositando nuestra confianza, pero también se refiere al esfuerzo humano. Escucha, la cisterna en tu vida muchas veces son los esfuerzos que tú haces en lo humano, en lo natural.
aquello por lo cual tú te desvives, aquello por lo cual tú inviertes tiempo, todas tus fuerzas, todos tus recursos, pero que muchas veces se convertirán en cisternas rotas, donde en aquello en donde tú estás tratando de acumular para sentirte seguro, acumular para que no te falte nada, pero muchas veces eso puede ser una cisterna rota. Muchas veces también la Biblia nos revela que esa cisterna puede ser a lo mejor falta de sabiduría, porque cuando nosotros no estamos apegados a la fuente, cuando nosotros optamos por cavar nuestra propia cisterna, cuando nosotros decidimos hacerlo a nuestra forma, cuando nosotros tratamos de acumular o de saciar esa sed en algo, en alguien, te aseguro que allá hay mucha falta de la sabiduría de Dios, por cuanto no estamos apegados a la fuente. Y es normal que en estos tiempos las personas se estén desesperando. ¿Por qué? Porque cuando en este tiempo habla acerca de eso y el Señor le da esta palabra a Jeremías, era un tiempo en donde había también sequía, no había mucha lluvia. Entonces la gente tenía que cavar sus propias cisternas en la tierra. Pero estamos hablando de un territorio en donde muchas veces para cavar esas cisternas, que tenían que ser a través de rocas, eran rocas calizas, rocas porosas, rocas que con el tiempo se iban agrietando. Y cuando a veces ellos llegaban a esas cisternas, cuando ellos cavaban, eran como huecos muy grandes, o inclusive puedes imaginarte que eran como si fuera un gran espacio, un gran salón debajo de la tierra, ¿verdad? En donde se depositaba muchísima cantidad de agua, estaban acumulando agua para poder sobrevivir. Pero entonces las personas en ese momento estaban desesperadas y buscaban saciar su sed. Como el día de hoy, mucha gente está desesperada buscando saciar su sed interior. Y ellos cavaban esas cisternas. Pero llegaba un tiempo en donde a veces llegaban por agua y ya casi no había agua, o el agua se había secado porque el agua se había escapado, porque la cisterna se había agrietado. Comúnmente ellos tapaban, ¿verdad?, la parte de arriba para que no se contaminara el agua. Pero casi lo que siempre había en el fondo de la cisterna, cuando ellos llegaban por agua, lo único que encontraban era tierra, era barro. Y sabes una cosa, esto es muy similar a lo que en estos tiempos el hombre está viviendo y está experimentando. El hombre tiene la particularidad, la naturalidad, la naturaleza es acumular, es tratar de buscar un refugio, es tratar de saciar su sed a través de algo, a través de alguien, porque el hombre necesita saciar algunas cosas, como por ejemplo el reconocimiento. El hombre necesita muchas veces que sentirse saciado a través del reconocimiento. Y cuando no tiene el reconocimiento, cuando no siente, ¿verdad?, que ellos están siendo reconocidos, que están siendo a lo mejor tomados en cuenta, que a lo mejor están siendo amados, que se necesita sentir amado. El hombre se necesita sentir amado. Entonces, cuando hay esa sed interior en el corazón del hombre, ¿qué es lo que el hombre comúnmente hace? Lo que normalmente el hombre hace es buscarlo a través de una relación. Muchas veces, ¿verdad?, en los jóvenes, a través de un noviazgo. Porque hoy en día hay muchos jóvenes que están secos, están vacíos en su corazón, nadie los sacia.
Y dice, a lo mejor lo que necesito es un novio, una novia, y empiezan a buscar por allá, pero muchas veces no saben que lo que están haciendo es cavar su cisterna, una cisterna que muchas veces puede provocar un desenlace fatal, un desenlace que no es parte del plan de Dios, porque no hay sabiduría, porque a lo mejor no consultaron a Dios, porque en ese momento donde hay tanta desesperación, donde hay tanta ansiedad, donde hay tanta sed, solamente buscamos hacer las cosas a nuestra manera. Muchas veces queremos a lo mejor arreglar la sed de nuestro interior, muchas veces a lo mejor queremos saciar la sed de nuestro corazón y dicen, necesito a lo mejor tener una familia, tenemos la familia, ahora necesito tener una casa, ya tenemos la casa, necesito a lo mejor tener algunos terrenos, ya tenemos los terrenos, ya tenemos todo lo que queríamos, ya tenemos aquel trabajo. Muchas veces a través de los sueños, empezamos a cavar cisternas, esos sueños que me gustaría alcanzar, ¿verdad? Este sueño, me gustaría a lo mejor llegar y visitar aquel lugar, a lo mejor me gustaría sentirme así, lograr verme como aquel, verme como aquella. Y cuando esto sucede, muchas veces nos damos cuenta que son cisternas rotas. Cuando nosotros vamos una vez más, por un tiempo estamos siendo saciados, por un tiempo, pero llega un momento en que esa agua se agota, esa agua ya se secó, y cuando vamos a la cisterna a saciarnos, lo único que encontramos es tierra, es barro, es que ya no hay algo que nos sacie y siempre vamos a necesitar más. Y decimos, es que es necesario que nuestra cisterna sea más grande y queremos acumular más, y muchos acumulan más dinero y muchos acumulan más poder. El poder es otra cisterna que el hombre muchas veces está buscando en estos tiempos. La falta de poder, de que seas reconocido, que seas importante, de que seas un influenciador. Pero muchas veces cuando alcanzan esa posición, cuando alcanzan ese poder, y no solamente a veces en la empresarial, en la política, a veces hasta en lo ministerial, muchas veces llega un momento en que ya no está saciándote eso. Estamos cavando cisternas que por un tiempo están saciando nuestra sed, pero llega un tiempo en donde se secan y necesitamos algo más. Siempre el hombre va a necesitar algo más, porque en lugar de acercarse a la fuente, está cavando sus propias cisternas. La religión es que necesito a Dios, y buscan en una religión y no les complace, no les sacia, buscan en otra y buscan en otra y buscan en otra, pero sin entregarle su corazón a Jesús, sin acercarse a la fuente. Muchos esfuerzos de la noche a la mañana se escapan de las manos. Hoy cuánta gente hay que ha invertido todo lo que tiene en un negocio, que ha invertido todo lo que tiene en un sueño, pero es tanto lo que ha invertido, tanta su pasión, tanta su esfuerzo, tanto, ¿verdad?, su empeño, pero sin Dios, que muchas veces de la noche a la mañana, a veces 10 años, 20 años entregando su vida a aquello por lo que lucharon, por lo que esforzaron, la cisterna que cavaron, porque para cavar una cisterna se necesita mucho esfuerzo y muchos recursos, y de la noche a la mañana se quedan sin nada. Y qué lamentable es, porque las cisternas en ese tiempo no eran como hoy. No existía Rotoplas, Aquaplas y todos los plas que existen hoy, ¿verdad? Y hoy, ¿verdad?, podemos tener a lo mejor en la casa una cisterna que es como un tanque de plástico grandísimo, que nada más lo pides y te llega a la casa. En ese momento no, en ese tiempo no. En ese tiempo tenían que cavar, hacer un gran esfuerzo, y solamente los que tenían capacidad y recurso para poder hacerlo podían tener una cisterna cerca de la casa para poder saciar su sed y tener agua. Pero Mateo capítulo 6 del 19 al 20 dice lo siguiente. Yo quiero que me acompañes. Mateo capítulo 6 del 19 al 20. Por eso dice: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen
y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. No almacenes tesoros aquí en la tierra. Es cierto que es necesario. Hay sabiduría también de parte de Dios, que nosotros tenemos que saber administrar nuestro dinero, que tenemos que saber administrar nuestra salud, nuestras fuerzas, que tenemos que saber cuidar las bendiciones que Dios nos ha dado. Pero eso es muy diferente a acumular, al afán. Estamos hablando de un afán. Estamos hablando de que llega un momento en donde nuestro corazón se desenfoca, entra ansiedad, se pierde, en donde nuestro corazón ya empieza a afanarse por algo. Y cuando nosotros nos empezamos a afanar por algo, siempre vamos a quitar nuestra mirada del Señor. Siempre vamos a quitar nuestra mirada de la fuente. Vamos a dejar de acudir a la fuente para empezar a acudir a nuestra propia cisterna. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es el sentido de que nosotros tengamos una cisterna cuando nosotros disponemos de una fuente? ¿Cuál es el sentido que nosotros tengamos que recurrir a una cisterna cuando dependemos, una cisterna en donde todo el tiempo vamos a tener que estar viendo si hay agua, si no hay agua, si ya se secó? Nosotros tenemos aquí una en casa y vivimos en un lugar en donde escasea el agua. Escasea el agua y tenemos realmente que cuidar el agua. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Tenemos una cisterna, tenemos otras cosas. Y cada determinado día a la semana nosotros tenemos que ver que esa cisterna esté llena, que los tanques estén llenos, que todo esté bien, que todo esté lleno, ¿verdad? Para que el resto de la semana no nos falte agua y podamos vivir tranquilamente. En este caso, ¿verdad? Ellos tenían que vivir así, en un tiempo de sequedad, en un tiempo de sequía. Pero hubo un momento en que esta cisterna que teníamos aquí, esta cisterna no tenía un sistema de bomba, ¿verdad? De bombeo que subiera el agua a los tanques. Y llegaba un momento en que el agua ya tenía meses ahí. Y usted sabe que si en un tanque el agua se almacena por meses, ¿qué pasa? Se empieza a echar a perder, se empieza a podrir, empieza a salir moho, y todo lo que se estanca, amado, todo lo que se estanca se pudre y muere. ¿Cuál es el sentido que nosotros tengamos que depender de cisternas cuando contamos con una fuente? Ahora nosotros, ¿verdad? Tenemos el sistema de bombeo, ya no hay ningún problema por eso, pero ¿qué necesidad hay que tú dependas de esos tipos de cisternas en tu vida cuando hay lluvia y cuando hay una fuente, lluvia de bendiciones, y hay una fuente inagotable que está en Cristo Jesús? Esto solo muchas veces es falta de sabiduría, de sensatez en el corazón, muchas veces de visión, porque el Señor está con nosotros y nosotros disponemos de una fuente inagotable donde el agua y la esperanza no se agota. Juan capítulo 4 del 13 al 14. Juan 4 del 13 al 14. Jesús estaba con aquella mujer en el pozo. Era como una cisterna también. Y en ese momento, ¿verdad? Tenía sed. Y usted sabe la historia. Y en el versículo 13 Jesús le contesta: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Cualquiera que esté dependiendo de saciar su sed de una cisterna, pronto volverá a tener sed. Versículo 14: pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás, porque esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. El agua que proviene de una cisterna, el agua que estaba en aquellas cisternas en aquel tiempo, no era agua fresca. Por lo general era agua tibia. Por lo general era agua muchas veces hasta contaminada porque estaba estancada.
Repito, todo lo que se estanca llega un momento en que empieza a podrirse y puede morir. Y con frecuencia se rompían y se agrietaban porque les decía, era piedra caliza y porosa. Pero Jesús dice, cualquiera que beba del agua que yo le doy, no tendrá sed jamás. Esa agua es un manantial de vida. Esa agua siempre va a ser fresca. Esa agua no se va a agotar. Nunca se agota. Siempre estará fresca. Te da vida. No está contaminada. Es agua pura. Y es un agua que viene del Espíritu. Esa agua solamente la encontramos en la fuente. Y esa fuente es Cristo. En estos tiempos de sequedad, en estos tiempos de desesperación, en estos tiempos de poca esperanza, el hombre necesita depender de esa fuente. Necesita atreverse a acercarse a esa fuente. No necesita estar viendo si cavo cisternas, si no llueve, si llueve, hoy no llovió, ¿qué voy a hacer? Otra cisterna por aquí, otra cisterna por acá, ya se secó, ya se rompió. Yo dependo y tengo una fuente de un agua inagotable que está disponible las 24 horas, los 365 días para mí y para mi familia, donde nunca más volveremos a tener sed y seremos saciados en todas las áreas de nuestra vida. Seremos saciados, seremos refrescados, seremos llenos. Pero volvemos a Mateo 6, el versículo 20 dice: almacena mejor tus tesoros en el cielo. Mejor almacena tus tesoros donde la polilla ni el óxido pueden destruir, donde los ladrones no entran a robar. No almacenes tus tesoros, quiere decir no pongas tu corazón. No quiere decir que tu dinero lo vas a sacar al banco, ¿verdad? Y lo vas a enviar en un globo al cielo. Quiere decir, no pongas tu corazón. Deja de poner tu esperanza. Deja de poner tu confianza. Está bien, esfuérzate. Es necesario que nos esforcemos. Pero no te afanes. No todos tus esfuerzos son aquí en la tierra. Porque estás acumulando. Porque estás poniendo tus tesoros en la tierra. ¿Dónde están los esfuerzos que estás poniendo en el cielo? Es tu trabajo para el reino, tus esfuerzos para colaborar, contribuir para la causa del reino. ¿Dónde están? Tus recursos que estás dando, no se los niegues al Señor. O todos los recursos solamente son para construir la casa de aquel, la casa de mi hijo, para comprar este carro, para comprar esta ropa. ¿Dónde están los recursos que le estás dando al Señor? ¿Dónde están los recursos que le estás ofreciendo al Señor? Atesóralos ahí también, donde ni la polilla ni el óxido pueden destruir, donde los ladrones no entran a robar. Tu mejor inversión, tu mejor tierra siempre estará en las cosas del reino, en el reino, en los propósitos de Dios, en la causa para el reino. Y créeme que nunca te faltará, porque el Señor ha prometido lluvia temprana y tardía. Amén. Lluvia temprana para mí y tardía también. ¿Qué caso tiene tener una cisterna si no hay lluvia? Porque esto se acumulaba el agua por las lluvias, y por eso muchas veces las cisternas estaban secas. Uno, no llovía. Dos, se escapaba el agua. Pero nosotros necesitamos apegarnos a la fuente, y nosotros necesitamos buscar y buscar y buscar y buscar y buscar más y más y más y más de Dios todos los días, para que esa lluvia caiga y sea derramada sobre nosotros. Y nunca nos faltará agua. Nunca más volveremos a tener sed a través de la fuente y a través de la lluvia. Pero todo el que confía en sus cisternas se va a alejar de la fuente, y va a llegar un momento en que en tarde o temprano se va a terminar secando,
Y el propósito del enemigo es la muerte. Y a lo mejor no la muerte física, pero sí la muerte espiritual. A lo mejor con muchos bienes, a lo mejor con muchas ganancias, a lo mejor con muchos éxitos, pero seco espiritualmente en el corazón, alejado de Dios. ¿De qué sirve, dice la palabra, ganar el mundo si pierdes tu alma? ¿De qué sirve? Es una reflexión que el día de hoy creo que todo hombre necesita tener en su corazón. ¿De qué me sirve cavar cisternas si no hay lluvia? ¿De qué me sirve si tengo a una fuente inagotable todos los días? Porque en el fondo de la cisterna, lo único que muchas veces vamos a encontrar es soledad, oscuridad y contaminación. Y al final de todo, al final del día, muerte y muerte eterna. Muchos empiezan a construir su propia cisterna sin darse cuenta que están construyendo su propia prisión. Otro de los usos que se le daban a las cisternas en aquel tiempo era que muchas veces los utilizaban como prisiones. Jeremías mismo fue aprisionado en una cisterna. Unos capítulos más adelante tú puedes ver cómo a él lo encerraron en una cisterna. José el soñador, sus hermanos que lo vendieron, ¿a dónde lo metieron? ¿A dónde lo echaron? En una cisterna. Y muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, empezamos a cavar esas cisternas. Muchas veces empezamos a permitir cosas que quieren saciar nuestra vida, que sacian por momentitos nuestro sed, nuestro corazón, nuestra soledad. Muchas veces, mujeres, cuidado; hombres, cuidado, que muchas veces por esa soledad, por esa sed, porque muchas veces a lo mejor en las relaciones matrimoniales se han secado porque lo han descuidado, a través de cisternas con faldas o con pantalones empiezan a saciarse temporalmente, pero no se dan cuenta de que el día de mañana lo único que está haciendo esa cisterna es están cavando su propia prisión y su propia muerte, llevándolos al adulterio. Los jóvenes muchas veces tratando de, el diablo quiere hacerles perder su identidad, hacerles perder su propósito en X o Y. También de esa forma, ten cuidado, porque posiblemente hoy en día tú estás cavando una cisterna que muchas veces en el fondo solamente va a haber oscuridad, va a haber soledad, va a haber contaminación. Eclesiastés capítulo 2 del 1 al 11, escrito por Salomón también, por sabios, recibían sabiduría de Dios. Él escribía, se daba cuenta, versículo 11, él observaba y decía: todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, llegó un momento en donde nada tenía sentido. Eclesiastés, yo quisiera ver si me puedes poner desde el versículo 1, por favor. En Eclesiastés capítulo, dice, y quiero que tú lo leas reflexionando cada palabra. Yo me dije, vamos a probar los placeres, otra cisterna de estos tiempos, y vamos a buscar las cosas buenas de la vida. Pero dice que llegó un tiempo en que él descubrió que eso también carecía de sentido. Versículo 2. Y dice, entonces dije, la risa es tonta. ¿De qué sirve andar en busca de placeres? 3. Y entonces, después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino, otra cisterna de estos tiempos. Y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez. ¿Qué quiere decir esto? Filosofías de estos tiempos, doctrinas de estos tiempos, otra cisterna. Así que yo traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. 4. También traté de encontrar sentido a la vida edificándome enormes mansiones
y plantando hermosos viñedos. La falsa prosperidad que este mundo te ofrece y que muchas veces hasta se predica, ¿verdad? Y no es que sea malo, Dios también quiere bendecirnos y darnos abundancia por añadidura, pero dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Primero en la fuente. 4 y 5, hice jardines y parques y los llené con toda clase de árboles frutales. Gente muchas veces tratando de buscar frutos en donde no lo hay, en cosas que son pasajeras. Versículo 6. Y construí represas para juntar agua con la cual regar todos mis huertos florecientes. Y volvemos al punto del agua que sacia la sed. El hombre tiene sed. El mundo tiene sed. Versículo 7. Y compré esclavos y esclavas y otros nacieron en mi propiedad. Poder. Y también tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Sed de poder. Versículo 8. Y junté grandes cantidades de plata y de oro, riquezas. Otra cisterna, el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Y tuve todo lo que un hombre puede desear. 9. De modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo, y mi sabiduría nunca me falló. 10. Y todo lo que quise lo hice mío, y no me negué ningún placer hasta que descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho. ¿Cuántos se sienten así? Me daba gran satisfacción trabajar mucho. La recompensa de toda mi labor. Versículo 11. Pero mira esto. Otra vez. Al observar todo lo que había logrado, todo lo que había yo hecho con tanto esfuerzo, vi y me di cuenta que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Eclesiastés capítulo 2 del 1 al 11. Ahí puedes encontrar muchas cisternas y posiblemente puedas encontrar la tuya. Posiblemente. Riquezas, poder, placer, mujeres, influencia, reconocimiento, sed, falta de amor. Muchas, creo que si no decir todas. Y al final se da cuenta de que nada tenía sentido, de que todo lo que había logrado, todo lo había conseguido, lo tenía todo, pero al final no lo sació. Porque lo único que puede saciar tu vida, tu alma, tu corazón, tu ser, es la fuente que está en Cristo Jesús, la fuente inagotable de vida, la fuente que está en la persona y en la esencia de Jesús. Porque fuimos diseñados. En nuestro corazón hay una forma que la única persona, la única forma que la puede llenar es la persona de Jesús. Fuimos creados para ser saciados por la fuente. Y la gente sigue el día de hoy diciéndose y preguntándose: ay, si tuviera esto, pero es que si tuviera el otro, pero es que si alcanzara esto, pero es que si lograra, ¿verdad?, llegar aquí, sería más feliz. Si conquistara aquel, si conquistara ella, si fuera como él, si fuera como ella, si tuviera esto, sería más feliz, un poco más feliz. Y ¿sabes qué? Es el error más grande de la vida, tratar de saciar nuestra sed en lo terrenal o en alguien. ¿Por qué? Porque mañana se nos puede escapar
de las manos, como una cisterna rota. Busca del Señor, busca de Dios. No tiene sentido estar cavando y cavando cisternas cuando tenemos disponible una fuente de agua inagotable, un agua de vida eterna. Cuando tienes una fuente de vida. ¿Reconociste alguna cisterna? ¿Será que estás cavando cisternas en estos tiempos? ¿Será que te alejaste en estos tiempos? ¿Te has alejado de la fuente? ¿Has quitado tus ojos de la fuente? Escucha las palabras de Jesús como se las dijo a aquella mujer. Cualquiera que beba de esta agua de cisterna o de pozo volverá a tener sed, pero el que beba de mi agua no volverá a tener sed jamás. No volverá a tener sed jamás. ¿Tú quieres de esa fuente? ¿Tú quieres esa fuente? De esa agua de vida eterna. Puedes disponer de esa agua a través de la persona de Jesús. Y si tú no has conocido a Jesús, pero a lo mejor conoces mucho de Jesús, pero no lo has probado, no lo has experimentado, no lo conoces en su intimidad, yo te voy a invitar a que tú hagas una oración. Y aquí también hay unos teléfonos de oración que te dejamos. Si queremos que ores, que oremos por ti, puedes mandarnos un mensaje, dejarle un comentario, ponerte en contacto con nosotros. Estamos dispuestos, listos para hacerlo. Y solamente le tienes que decir en esta mañana: Señor Jesús, yo quiero saciar esa sed que me está consumiendo. Nada me ha podido saciar. Me siento ansioso, me siento desesperado, me siento perdido. Yo necesito saciar la sed de mi interior, la sed de mi alma, la sed de mi corazón. Y por eso yo te pido, Señor Jesús, que tú vengas a darme de esa agua de vida eterna. Sacia mi sed. Te abro mi corazón para que tú entres y tomes tu lugar en mi vida, para que tú seas el centro de mi vida. Ya no quiero vivir alejado de la fuente. Ahora yo quiero desde hoy vivir apegado a la fuente. En el nombre de Jesús, lava mis pecados, límpiame con tu sangre y sacia esa sed. He cavado cisternas toda mi vida y no he logrado saciar esa sed. Y al final de cuentas, como decía Salomón, observé que nada tenía sentido. A lo mejor he logrado esto y el otro, he tenido éxitos, he logrado alcanzar este lugar, no sé. Y no he logrado saciar la sed de mi interior. Iglesia, recuerda esta palabra, el Señor la soltó para su pueblo. No cometamos esos errores. Alejarnos de Dios, de la fuente, y cavar nuestras propias cisternas. Tenemos una fuente inagotable. Una fuente donde fluye todo tipo de bendiciones, donde fluye vida, donde fluye paz, donde fluye amor, donde fluye el gozo, donde fluye la esperanza, todo tipo de provisión. Una fuente inagotable que nos sacia todos los días, 24/7. Y de ahora, si tú has sido saciado y si tú reconoces que esa fuente es para ti, dile: Señor, gracias, gracias porque hoy puedo dejar mi cisterna, puedo tapar mi cisterna y mejor me vuelvo a la fuente. Y mejor, Señor, sáciame a través de esa agua que viene de la fuente de vida. Pero yo lo voy a beber. Yo voy a beber, Señor. Yo voy a beber. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Para eso tienes que acercarte y tienes que beber todos los días. Y sabes, no solamente aquí comes, aquí también bebes. No te faltará pan
ni vino. Aquí, en la palabra de Dios. Esto, créeme que cuando tú experimentas la persona de Jesús, cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, esta palabra se vuelve vida y nunca más vuelves a tener hambre ni sed. Esto sacia tu interior, esto te da sabiduría, esto supera tus expectativas. La palabra de Dios y su Espíritu Santo. Qué bendición que tengamos esa fuente, ¿verdad? Disponible todos los días. Qué bendición que el Señor nos da todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Y realmente no es como muchas veces nosotros lo pedimos. Muchas veces nosotros pedimos como mendigos, pero Él nos da como Rey, a manos llenas. Tenemos una fuente de vida inagotable, iglesia. Amigos, tenemos una fuente de vida inagotable, agua fresca, pura, abundante, preciosa, que da vida. Amén. Y yo te voy a invitar a que tú sigas, ¿verdad? También compartiendo este mensaje a todo aquel que te venga en mente. Compártelo. De verdad, aquí no se trata de que seamos más conocidos y más famosos, y no se trata de ese tipo de cosas. Aquí se trata de que la gente, de que tú seas el instrumento de Dios para seguir multiplicando el mensaje del Evangelio. Como lo decíamos ayer, ¿verdad? En el devocional, como lo hacía Juan, una voz que clama en el desierto: preparad el camino para el Señor, para el que ha de venir, el que vino y el que ha de venir. Ese es el propósito, ese es el objetivo. Amén. Por eso también te invitamos a que tú sigas. Aquí puedes también suscribirte, ¿verdad? A nuestro canal de YouTube, donde puedes estar recibiendo los mensajes, y también a través de la página de Facebook, donde te llegarán las notificaciones de todo lo que estamos transmitiendo para tu bendición y tu edificación. Amén. Bueno, pues como siempre les decimos, amados, saben que les amamos, estamos orando por ustedes. Les recordamos, de lunes a miércoles a las 8 de la noche tenemos nuestra oración por Zoom. Los jueves tenemos nuestro tiempo de altar de adoración por Facebook, ¿verdad? En vivo por Facebook, a través de Facebook. Los sábados a las 8, nuestro devocional, conociéndolo más profundo. Y los domingos, el próximo domingo a las 11 de la mañana, te esperamos, ¿verdad? En esta gran celebración. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor esta semana te rodee y derrame sobre ti todo tipo de bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Y como siempre te decimos, y te lo decimos todos aquí, te enviamos un abrazo de nuestro corazón. Dios te bendiga y disfruta esta tarde con tu familia. Amén.